Hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más. El 24 de junio del año del 2022, Nayeon liberaría el temazo llamado Pop, el cual se convertiría con el tiempo en un auténtico mega éxito de esta chica, ya que Nayeon con Pop arrasaría completamente en todos los charts del K-pop y también en todos los charts a nivel internacional. Por obvias razones, todos sus 11 esperábamos también que ese tremendo éxito de Nayeon en los charts musicales se reflejara completamente en win o en victorias en el Music Show, los cuales esperábamos que llegaran por doquier para la chica. De esta manera, cuando se dio a conocer que la primera nominación para ganar un Music Show de Nayeon sería en el Music Bank, que se transmitiría el 1 de julio del año de 2022, todos sus 11 nos unimos para apoyarla con todo y mucho, pero mucho más, para que esta chica consiguiera su primer win en un Music Show. Es así que en la emisión del Music Bank, transmitido el día viernes 1 de julio, y después de presentarse en el programa lo mejor de lo mejor que teníamos en el K-pop en estos momentos, se darían a conocer las canciones nominadas para ganar este Music Show. De esta manera, las nominadas para ganar esta emisión del programa eran las chicas de K-pop con su temazo Up y Nayeon con su mega éxito Pop. Debo reconocer que en este momento todos sus 11, y creo que todos los que somos fanáticos del K-pop, estábamos seguros que Nayeon ganaría su primer win en este Music Bank. Y es que es verdad que K-pop con Up había tenido un rendimiento más excelente, en donde Up se colocaría en lo más alto de todos los charts musicales. Pero también es verdad que Nayeon con Pop estaba arrasando con todo y superaba completamente a K-pop en todas las listas musicales. De esta manera, Nayeon superaba totalmente a K-pop en términos digitales. Su álbum fue inmensamente más vendido que el de K-pop, y ni qué decir del apoyo del fandom, ya que los 11 éramos infinitamente más grandes que los K-pop. O sea, por donde se le mirara, no había forma que K-pop venciera a Nayeon en este conteo musical. De esta manera, el momento tan esperado llegó, y es que cuando todos ya veíamos a Nayeon colocándose en el primer lugar y alzando ese valioso trofeo del programa, se dieron a conocer unos resultados que hicieron que el asombro y incredulidad se apoderara de todo el fandom 11. Sí, había sucedido lo impensable, había sucedido lo inimaginable, que era que K-pop venciera a Nayeon en esa emisión del programa. Es así que con 7.268 puntos, las chicas de K-pop con Up se colocarían en la posición 1 del Music Bank y dejarían a Nayeon en la posición 2 con 6.707 puntos. Este resultado fue tan inesperado que hasta las mismas chicas de K-pop no podían creer que habían logrado la victoria. Hasta las mismas chicas se sorprendieron por este primer win conseguido al vencer a Nayeon con Pop. Pero a partir de ese momento, a partir de ese instante, la victoria de K-pop fue más que controvertida e inundada por terribles sospechas. Y es que, si vemos los resultados de los puntajes obtenidos, dados a conocer en el programa, podemos observar que Nayeon ganó en las categorías más importantes, como lo son los puntos de ventas digitales, con 341 puntos contra los 17 de K-pop. También en los puntos de ventas físicas, con 1.865 puntos contra los 1.200 puntos de K-pop. Sin embargo,
Lo que generó grandes y tremendas sospechas fue el puntaje por puntos de transmisión. Y es que el puntaje de Kepler por puntos de transmisión no fue exactamente alto, fue lo que le sigue, por Dios, al obtener el máximo de puntos permitidos y que se pueden otorgar, que son los 6.000 puntos. Es así que Kepler logró los 6.000 puntos contra los 4.500 puntos que le dieron a Naomi. Y no es por pensar mal, pero el puntaje por puntos de transmisión es uno de los puntajes que se pueden manipular a conveniencia, ya que es un puntaje que es fácilmente manipulable. Y si vemos que Kepler ganó a Naomi prácticamente por este puntaje, o sea, y es que si bien es cierto que todos los Kepler y todos los fanáticos de Kepler celebraron a lo grande esa tremenda y sorpresiva victoria de las chicas de Kepler sobre Naomi, no lo fue así para todos los fans contrarios y para todo el mundo del K-pop. Todo esto generó un hate más que inmerecido para estas chicas, que a decir verdad eran las menos culpables de esta controversia. Es así que las chicas de Kepler fueron atacadas inmisericordiamente en todas las redes sociales, por algunos 11, por fandos rivales y por toda la comunidad en línea del K-pop, en donde se cuestionaba completamente su victoria, ya que si vemos, solo habían ganado por los 6.000 puntos que tuvieron por el puntaje de transmisión, o sea, también muchos cuestionaban el sistema de puntos de Music Bank, el cual decían que era completamente injusto, ya que los puntajes no reflejaban el verdadero éxito de una canción. Y de esta manera podías lograr un win en el programa sin merecerlo completamente. Esta derrota de Naomi contra las chicas de Kepler en el Music Bank, transmitido el día viernes 1 de julio del año 2022, es considerado como una de las derrotas más inesperadas en los Music Show.